Buenos días a todas y a todos. Un jueves más estamos aquí desde Alganda para hacer este Twitch sobre vivienda concretamente, ¿vale? Sabéis que vamos tocando diferentes temas relacionados siempre con vivienda y hoy vamos a abordar alguno de los que tenemos ya en la agenda para ir desarrollándolo. Antes de comenzar, por supuesto, como siempre, agradeceros a todas y a todos vuestra presencia, vuestra atención, el acompañamiento que nos hacéis siempre y esperamos que os resulte interesante todo aquello que contamos. Siempre insistimos, ¿vale? Y a mí me parece muy oportuno hacerlo, sobre que compartáis este canal, estos vídeos en vuestras redes sociales para que a cualquiera que le pueda interesar de una forma directa o indirecta pueda acceder a esta información, que lo hacemos con todo el cariño del mundo y con toda la intención que sea útil, ¿no? La utilidad para nosotros es fundamental porque decíamos desde el primer momento que uno de los objetivos transversales a todos nuestros proyectos es la difusión, la visibilización, que se conozcan, compartir nuestras experiencias, nuestras prácticas con todas y todos los profesionales que os pueda interesar. Y también ciudadanos, porque hoy, por ejemplo, tengo preparado temas que yo creo que a todo el mundo le afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, como decía, insistiros en ese compartir este canal, esta información, que es nuestra principal intención. Y luego también recordar, ¿no?, la importancia también de las donaciones, en este caso cualquiera que pueda o quiera o le interese, donaciones para este canal, para seguir vivos, para seguir activos, para seguir trabajando dentro de esto que estamos haciendo, que, como decía, nos parece fundamental para nuestro proyecto, la difusión en redes sociales, y una de las fórmulas que consideramos muy oportunas fue abrir este canal en Twitch y cada día dedicarle a un tema de los que venimos trabajando. Entonces, bueno, pues como os decía, daros la bienvenida y abordar ya el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del acceso a la vivienda. Por eso decía que puede ser un tema que nos puede interesar a todas y a todos los ciudadanos, porque es una necesidad básica que tenemos que tener cubierta de una forma u otra. Ya veremos los modos de acceder a una vivienda, cómo está el mercado inmobiliario ahora mismo, hablaremos de vivienda pública y vivienda privada, cuáles son los precios en los que nos movemos, cuáles son las formas de acceder y alguna otra información que nos pueda resultar interesante. Por eso decía bueno, que son temas que intentamos que llegue a todo el mundo y que a quien pueda interesar pues se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web de www.alganda.org o a través bueno, en esta página vienen otros contactos, entonces sería cuestión de que la visitarais, ¿vale? Y ahí además añadimos toda la información referente a nuestros proyectos. Dicho lo cual, quiero abordar este tema porque el otro día en casa, pensando a ver de qué podíamos hablar, qué puede ser interesante, pues estuve trasteando un poquito por diferentes páginas web y encontré información que ya os digo que para nuestro proyecto y para cualquiera que esté en el momento de acceder a una vivienda puede ser una información interesante, ¿no? Y esa es nuestra intención, que sea interesante, que sea útil. Entonces vamos a empezar hablando, si os parece, de lo que es la vivienda social. La vivienda social en España o la vivienda pública, ¿vale? Que es otra fórmula o se denomina de la misma manera. La vivienda social en España es muy importante
porque de alguna manera es ese paliativo a personas que tienen difícil acceso a acceder a una vivienda, digamos, del sistema privado, del mercado inmobiliario. Luego veremos por qué, veremos cuáles son los precios en los que nos movemos, porcentajes de nuestros sueldos que nos gastamos en la vivienda propiamente. Y entonces se dan circunstancias y cada vez más, desafortunadamente, en la que es muy difícil acceder a una vivienda de este tipo, ¿no? de las que existen de forma normal y habitual, que vemos en las inmobiliarias, que vemos en los bancos, que podemos comprar o alquilar. Por eso decía que, en primer lugar, vamos a interesarnos por lo que sería la vivienda social. La vivienda social en España surge, voy a ir pasando, ¿vale? Voy a ir trasteando con vosotros, vamos a ir descubriendo diferentes informaciones al mismo tiempo. La vivienda social, como decía, tiene un objetivo fundamental que es facilitar el acceso a diferentes colectivos que de manera normalizada, podríamos decir, pues no pueden acceder a ello. Es una manera de facilitar el acceso a la vivienda que de otra manera pues sería muy difícil o sería casi imposible en determinadas circunstancias. Hay varias fórmulas en vivienda social. En algunos países la vivienda social es propiedad del Estado, de los gobiernos, de las comunidades autónomas, de las regiones, etc. Y en otros casos, digamos que facilitan al mismo tiempo, o sea, facilitan de forma que se dan ayudas, ¿vale?, para el alquiler, ayudas económicas me refiero, en otros países, ¿vale? Son diferentes modalidades. En España hay una mezcla de ambas. Hay vivienda que es propiedad de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, comunidades autónomas, el Estado, incluso ayuntamientos, ¿vale?, municipios, y otras, y por supuesto también tenemos las ayudas al alquiler, ayudas a la vivienda para poder acceder a ello. Y dentro de eso hay diversidad de fórmulas que iremos viendo ahora. Aquí, como decía, en España conviven las viviendas de protección oficial, que voy a leer, en 30 años pasan a ser titularidad de los habitantes o herederos, sin que estos puedan intercambiar dichos bienes, ni venderlos, ni alquilarlos, ni nada, tiene que ser para vivir. Estas viviendas son propiedad del Estado, como decía, o de las comunidades o de los municipios. Se adjudican a personas que tienen escasísimos ingresos o que tienen muchas dificultades por diferentes motivos para acceder a una vivienda normalizada. Entonces se adjudica y, como dice ahí, lo normal es que en 30 años, si has seguido habitando esa vivienda de forma continuada, pues pasa a ser de tu propiedad. Siempre hay un alquiler, evidentemente, hay un alquiler o un pago, se puede comprar o alquilar esta vivienda de protección oficial. Y ya veremos que hay diferentes variantes, ¿vale? Pero en definitiva, y como primera pincelada, eso es la vivienda pública. Vivienda propiedad del Estado o de los diferentes gobiernos, que se adjudica a personas o familias con dificultades económicas, fundamentalmente, y con otras variables que también se ponen en juego, para facilitarles este acceso a la vivienda. Bueno, en España, ¿cuándo surge la vivienda pública? En España surge en 1921, con lo que se denominaba la Ley de Casas Baratas. Es curioso, es interesante, por eso quiero poneros, digamos, la Gaceta de Madrid, el número 209, del 28 de julio de 1922, ¿vale? Dentro del reinado de Alfonso XIII se promulga esta ley, que, bueno, estos son reales decretos, vale, aquí Reglamento Provisional de la aplicación de la Ley de Casas Baratas de 10 de diciembre de 1921. Vale, y aquí se determina, es muy similar a lo que tenemos hoy día, son casas propiedad
del gobierno, en este caso, y que se va adjudicando a familias o personas en vulnerabilidad o que tienen, como decía, muy difícil acceso. Es curioso, por eso os lo pongo aquí, ¿vale?, que tenemos el documento de esa ley de 1921 denominada de las casas baratas, que son las precursoras de todas las políticas de vivienda que conocemos hoy día. Si seguimos haciendo este recorrido de vivienda pública o de vivienda social, nos encontramos que hoy día son muy necesarias, es decir, porque más con el tema de la pandemia, con todo lo que estamos viviendo ahora mismo, con los ERES, ERTES, despidos, índices de paro que suben por las nubes, no reactiva o no somos capaces de reactivar la economía. Ahora mismo nos encontramos en otro estado de alerta o si no se ha propuesto ya, en diferentes comunidades se está proponiendo. No somos capaces de remontar y tener una economía más o menos estable o con un horizonte cercano, con lo cual hay mucha gente que lo está pasando fatal. Y fíjate que estamos hablando de vivienda como tal, pero retomando y argumentando todo esto que estamos diciendo ahora, también están alquileres de locales, de negocios, que tienen que seguir pagando esas rentas sin poder llevar adelante sus negocios, con lo cual todo se complica bastante. Y es una realidad que tenemos ahora mismo y que yo creo que tendrían los gobiernos a todos los niveles, regionales, estatal, municipales, tomar medidas serias y es bastante complicado ahora mismo, ¿no? Tenemos aquí unos datos, por ejemplo, en la evolución de la capacidad y la ocupación de la red de alojamiento. Vamos a ver lo que es la punta del iceberg, es decir, ya los casos más extremos, los casos en que la gente se ha quedado directamente en la calle, se ha producido un desahucio, no han podido pagar el alquiler, no han podido pagar la hipoteca, si tenían una vivienda comprada y con hipoteca con el banco, no han podido pagar ni siquiera el alquiler mensualmente porque se han venido abajo y tienen no una economía precaria, no tienen directamente economía, no hay fuentes de ingresos y se ven en la calle. Fijaos en este gráfico que creo que ilustra bastante lo que estamos diciendo y hablamos de la red de alojamiento para personas que no tienen hogar. En el año 2006, sobre 13.033 plazas que hay ocupadas 10.829. Y así vamos viendo, año 2008, nos vamos al 2018, que es el último, y sobre 20.219 plazas que existen, hay 18.001 ocupadas. Teniendo en cuenta que centros y servicios de atención a las personas sin hogar no pueden vivir de forma permanente. Hay un periodo en el que pueden vivir, pero luego tienen que dejar libre para que venga otra persona, con lo cual no es una solución. Es paliar el dolor, paliar esa situación tan compleja o tan complicada que pueden tener en un momento dado temporalmente y después volvemos otra vez a la calle. Por eso, cuando hablábamos del derecho a una vivienda digna, evidentemente lo recoge la Constitución, pero ¿qué ocurre? Como siempre, que hay escasez de recursos y no hay viviendas para todos. Estamos hablando de la vivienda pública y nos vamos a dar cuenta que ahora mismo todo esto que veníamos comentando hace un momento, no tenemos recursos, no hay vivienda suficiente que sea propiedad de cualquiera de los gobiernos, ¿vale? Con lo cual no se puede adjudicar. Y más con esa premisa que veíamos, que son de carácter vitalicio, incluso heredando esas viviendas, pues no hay movimiento, con lo cual una vez que adjudicas el parque inmobiliario que tenía en propiedad las diferentes administraciones, ya no hay más, con lo cual tenemos un problema. Y esto es la realidad. Si nos vamos a otro sector de población, ya no hablamos de la población en general, por esto que estamos diciendo, por las tasas de paro, por
por los ERTES, por los ERES, por toda la que se nos está viniendo encima ahora mismo, y nos vamos a los jóvenes directamente, tenemos ahí también un problema focalizado en una franja de edad, que son los jóvenes. Es decir, fíjate lo que le cuesta a un joven emanciparse, una persona adulta que ya lleva una trayectoria, que ya lleva una serie de trabajos, que ha podido ahorrar, ¿vale? Le cuesta un mundo, pues fíjate a los jóvenes. Porque además hay otro aspecto interesante a destacar, y es la sobreestimación o el sobrecoste que tiene la vivienda ahora mismo en España. Y es bastante importante. Si nos vamos a Comisiones Obreras, que tiene elaborado un informe sobre vivienda, por ejemplo, vemos que nos dice el 41% de los inquilinos e inquilinas soporta un alquiler excesivo. Vamos a ver cómo se traduce esto en datos, vamos a ver lo que significa excesivo, a ver si a nosotros nos parece también que lo es. Nos dice, por un lado, el 59% de la población que reside de alquiler en España destina como máximo el 30% de sus ingresos para pagar el alquiler. Hablamos del 59%. El 30% ya me parece razonablemente excesivo. ¿Por qué? Porque supone un tercio del 100% que sería el sueldo o los ingresos que tú tengas, ¿vale? Un 30%, bueno, ya es. Pero esto no queda aquí, este es el dato del 59% de la población. Nos vamos al 22% que dedica entre el 30 y el 50%. Es decir, la mitad de tu sueldo lo destinas a pagar la vivienda. Evidentemente esto ya sí que es un sobrecoste, sí que es es muy caro vivir, es muy caro pagar un sitio donde refugiarte, que estamos hablando de una necesidad básica del ser humano. La vivienda, el refugio, la seguridad, la garantía, no estar en la calle. Y estamos, España, siglo XXI, año 2021, bueno, pues deberíamos estar en otra situación, es mi opinión, ¿vale? Además nos dice, el 19% de la población destina más del 50%. Y esto, desgraciadamente, son la gran mayoría de los casos que nos vienen a nuestra asociación, al servicio de vivienda que tenemos, y es que, claro, ya o destinan, es decir, con esto de destinar más del 50% significa que o comes o pagas el piso, pero las dos cosas no puedes hacerlas. Unos deciden pagar la vivienda para poder tenerla y dejan de comer o de cenar o de desayunar, se quitan alguna comida al día y aún les queda un poquito para sobrevivir, y otros directamente deciden comer. Si además si tienes hijos, familia y demás, no te cuento cuál es la situación y cuál es la problemática que tienes que dirimir, y deciden comer pero dejan de pagar el alquiler o dejan de pagar la hipoteca, con las consecuencias que eso luego trae, porque hay evidentemente denuncia del propietario, orden de desahucio, de lanzamiento de la vivienda, el desalojo, y se produce el drama, ¿no? Un drama que se está viviendo sobre todo en las grandes ciudades de una manera exponencial. Bueno, es un dato que quería que viéramos y que nos paráramos a pensar en ello, ¿no? Es decir, fijaos que los que menos, a lo mejor, tienen que pagar es el 30%, pero de ahí nos vamos al 50% o más. Con lo cual, estamos a ver, me dice Marina, ¿soy yo o no se oye? Yo lo tengo, gracias, dice Marina. Ah, ya lo tengo, gracias. Hola, buenos días, Trabajo Social, buenos días a Marina. Espero que se oiga bien, he dado por hecho que lo estabais escuchando. Confirmarme, por favor, si se oye o no se oye, pero vamos, entiendo que sí. Si no he hablado en el desierto, gracias Gabri, he hablado en el desierto yo solo, como un loco. Vale, perfecto. Decía entonces que haciendo una reflexión
a todo esto que estamos hablando hasta ahora, los porcentajes, damos la bienvenida a nuestros nuevos corazones, Madrid 86 me ha parecido leer, y a otro que salió antes y se me ha escapado, lo siento. Bueno, pues gracias a todos por seguirnos y a todas, y bueno, pues aquí estamos formando una familia de personas que nos vamos siguiendo. Betonia, bienvenidos también y gracias por vuestro corazón. Y nada, y seguimos un poco con esta cuestión. Decía que la reflexión que deberíamos hacer es esta de cuánto porcentaje de nuestros ingresos tenemos obligatoriamente que destinar a una vivienda, sea como sea. Es decir, ya no estoy hablando de un capricho, ya no estoy hablando de que sea mejor o peor. Una vivienda normalita y corriente nos supone o nos genera un gasto de más del 30% de nuestros ingresos, como media. Luego veremos más datos estadísticos. Entonces, decía que la situación es compleja. Por eso entiendo que deberían los gobiernos ponerse a trabajar a fondo y si puede ser de forma unánime, integrándose todos los partidos y coordinándose entre todos y haciendo mesas de trabajo, ¿no?, para el tema de vivienda. Y de hecho, bueno, pues algo evidentemente se está trabajando, ¿no? Por eso quiero también hablar de nuevas políticas de alquiler de vivienda social. En este caso, y debido, como digo, a la crisis en la que estamos inmersos, todo el tema de pandemia, todo lo que se está viviendo o sobreviviendo en algunos casos, pues necesitamos, como os indico aquí, nuevas políticas de alquiler de vivienda social. En este caso, bueno, hablamos del gobierno actual, ¿no? PSOE y Unidas Podemos están ahora mismo elaborando diferentes leyes. Ya os dije que hubo una ley de urgencia, ¿no?, para que no pudieran los juzgados echar a nadie a la calle, a nadie que esté en situación de vulnerabilidad, y más con todo el momento de la pandemia. Eso fue en un principio que se dio hasta mayo de este año, luego hubo una moratoria de 3 meses, también por lo que venimos trabajando aquí, soy consciente de que están dilatando todo lo que puedan los periodos para hacer los lanzamientos, desahucios, etcétera, pero son medidas puntuales, que eso no es ninguna solución, con lo cual yo lo que pretendo son soluciones a medio o largo plazo, que puedan realmente dar una tranquilidad a las familias, la tranquilidad de tener un hogar para, mientras tanto, poder formarse, buscar empleo, salir de esa situación mala que todos nos podemos pasar en algún momento de nuestra vida, ¿no? La vida es muy larga y hay vaivenes, hay muchos baches, hay momentos altos, momentos bajos, y para eso tiene que estar, en nuestro caso, los servicios sociales, el INEM, todos los órganos, ¿no?, que el Estado tiene para estas situaciones. Bueno, decía que hay un incremento en la dotación de recursos, o es una previsión por parte del Ejecutivo, y se habla del Plan Estatal de Vivienda. Y aquí dicen que este Plan Estatal de Vivienda de 2018 a 2021 para impulsar el alquiler asequible. El primer paso es determinar el carácter social de las viviendas de protección pública para garantizar el alquiler a personas vulnerables. Y son alquileres más bajos de lo normal, alquileres asequibles que no supongan el 30%, pero muchas veces a las personas o familias a las que va dirigidas también supone un alto porcentaje porque sus ingresos son bastante ajustados, ¿no? Hablamos de personas que viven con pensiones de 400 euros. Eso en muchos casos es
vamos, ya les gustaría a otros también, que no reciben ingreso ninguno, de ninguna forma, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice aquí que este tema me interesa. En la hoja de ruta para lograr este objetivo está también la elaboración de un plan de actuación con Sareb. Ahora hablaremos de lo que es Sareb, que es muy interesante también, ¿vale? Para garantizar la firma de convenios de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ese es el plan que tiene establecido ahora mismo, perdón, nuestro actual gobierno. Fijaos, perdón, lo que nos viene a decir de esta manera es que el Estado ahora mismo quiere hacer negociaciones con Sareb, que ya veremos que es un fondo enorme, inmenso de vivienda, que tienen un parque de vivienda brutal, y ahora explicaremos muy bien lo que es Sareb, porque es una pieza clave en toda esta historia de vivienda, ¿no? Y de la historia que hemos tenido con la vivienda, porque recordar, importante que venimos de un crack, ¿no? de esa burbuja inmobiliaria en la que vivimos, donde los precios estaban por las nubes de cualquier vivienda, alquiler o compra, y explotó porque era un sobrecoste ya brutal. Vale, lo que pasa que, bueno, vivíamos como, no sé, en los mundos de las maravillas, ¿no? Donde hay unicornios y corazones y no veíamos la realidad y al final nos estalló en nuestra propia cara. Y de aquello, de aquella historia, de esa explosión de la burbuja inmobiliaria, surge Sareb. Sareb, que insisto, son los que ahora el gobierno quiere negociar la vivienda pública porque no tienen vivienda pública propia o no tienen una cantidad de vivienda en propiedad de los diferentes, como decía, gobiernos, ¿no? Vale, nos dice que unos convenios con Sareb, que por otra parte han sido impulsados por la compañía desde su creación en 2012 y que ya han permitido la cesión temporal de pisos a 11 consistorios y a 12 regiones. Pero ya os digo yo que unas cesiones un tanto escasas y un tanto particulares en las condiciones en las que se negociaba, ¿vale? No es de momento no es una solución. Ojalá esto pueda ser una solución, porque creo que es de recibo, creo que es de lógica que esto pudiera dar solución en gran parte al problema del acceso a la vivienda que existe hoy en día. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de Sareb. ¿Qué es Sareb? Bueno, la Sareb, como decía antes, voy a aceptar las cookies. La Sareb fue creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades bancarias rescatadas. Esto es Sareb, es decir, forma parte del rescate que el gobierno en el año de la crisis anterior hizo con los bancos, forma parte de ese rescate. Con lo cual, si seguimos indagando un poquito más, vamos a ver Sareb. Vamos a ver quiénes son, qué es lo que hacen. Vale, Sareb no es un banco. Somos una entidad creada en 2012 con la misión de ayudar a mejorar la economía española en un plazo limitado. Vale, de aquí vamos a irnos a quiénes somos, vamos a conocer a Sareb, vamos a ver que ya nos han dicho que se crearon en 2012, ¿vale? Se dedican, como dicen, compraron propiedades y compraron préstamos a los bancos. Eso es lo que compraron y a partir de ahora lo gestionan, a partir de 2012. Gestionan ese parque de viviendas que adquirieron y esos préstamos que compraron. Y como ya decían con antelación, eran viviendas de difícil gestión
porque se veía que no pagaban, que tenían deudas, que eran pisos que no se habían vendido, que se acababan de construir, pisos que se adjudicaban los bancos puesto que embargaban porque no les pagaban, muchas constructoras que no pudieron vender las últimas viviendas que hicieron, se quedaron con muchas, tenían una gran deuda con el banco, particulares que compraron y con la crisis se quedaron sin empleo y demás, no pudieron pagar y los bancos embargaban, y todo esto, o algunas de estas propiedades, fueron compradas por lo que se denominó Sareb. ¿Vale? Y como decíamos, Sareb es una empresa que forma parte del esquema planteado por el Estado español y las autoridades europeas para recapitalizar a las entidades financieras más afectadas por la crisis de 2008, tal y como lo estamos diciendo. No es un banco, es una compañía que absorbió activos deteriorados de diferentes entidades bancarias. ¿Vale? Sareb compraron, como dice aquí, casi 200.000 activos problemáticos que incluían préstamos al promotor e inmuebles por un precio reducido fijado por el Banco de España. Es decir, se redujo el precio, como eran inmuebles o deudas de difícil gestión, para recuperarlo se les puso un precio más barato y se gastaron 50.781 millones de euros. A mí me explota la cabeza con estas cifras, ¿vale? Pero es lo que compraron entre activos y bonos o deuda, ¿vale?, que tenían con los diferentes bancos. Y ahora, me voy a otro aspecto importante, que es la composición. Fijaos, en cuanto a la composición del capital, el 54,1% de Sareb es privado, bancos y aseguradoras fundamentalmente, y el 45,9% es público, del FRO, es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Eso es el FRO, que es del gobierno, esto es el gobierno. ¿Vale? Entonces, el 54,1% es capital privado de bancos y aseguradoras y el 45,9% es del propio gobierno. Vamos a ver incluso con detalle cómo está distribuido Sareb. Primero, tiene forma jurídica de sociedad anónima y es el acrónimo de Sareb, significa Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Y como decía, el capital del 54,1% pertenece a diferentes entidades bancarias y aseguradoras y el 45,9% es del FRO, que es organismo público. Fijaos, está el FRO con el 45,9% y luego Banco Santander el 22,23%, CaixaBank, Caixa Sabadell, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Mafre, Mutua Madrileña, cada uno con sus diferentes porcentajes. Y todo esto es Sareb, que se dedican a vender esas propiedades que anteriormente compraron porque las remodelan, las reestructuran, las restauran, las reforman y luego las venden. Y se encargan también de gestionar las deudas, los impagos que tenían esos inquilinos o esos propietarios que no llegaron a cubrir su deuda o bien con el banco o bien con el arrendatario. Y esto es Sareb. Sareb, entonces, lo estamos viendo porque hemos visto que puede ser una solución. Es que yo creo que la solución está en la cantidad de viviendas vacías que hay ahora mismo en España. Y esto fue parte del rescate a bancos que se hizo en 2008, como estamos diciendo. Y uno de ellos, o una de las consecuencias, fue esto que estamos hablando de Sareb, de esta sociedad, ¿no?, que se formó entre gobierno y capital privado de bancos y aseguradoras. Pero con la cantidad de vivienda que hay ahora mismo, que tienen ellos, que está deshabitada, que se está deteriorando, que no venden, bueno, las van vendiendo evidentemente, porque ese es el negocio y están recuperando, ya llevan miles de millones, que lo leía el otro día, no lo voy a buscar ahora, pero ya os lo digo, en 2020 1.000 y pico millones en venta,
800 y pico millones en la deuda que van cobrando, que van recuperando, que tenían de los inquilinos que no pagaban o que no podían pagar. Pero, como decía, y volviendo otra vez al Plan Estatal de Vivienda, se cuenta con Sareb. Pero ojalá prime el interés público realmente y el interés de los ciudadanos y ciudadanas que no tienen ahora mismo acceso a la vivienda o que tienen una grandísima dificultad de acceso a la vivienda, ojalá prime esta fórmula antes que los intereses económicos, o por lo menos que confluyan las dos fórmulas. El gobierno, yo creo, que debe mirar por los ciudadanos, y los bancos y aseguradoras evidentemente van a mirar por sus beneficios, por sus negocios y demás, pero tienen que llegar a acuerdos, porque si no, esto nos explota en la cara de nuevo. Es decir, no hemos remontado esa crisis que hablamos de 2008, ahora nos viene la pandemia, que es otra crisis brutal. Pues no podemos ver a familias enteras en la calle, ni a personas que vivan en la calle. Yo creo que eso cualquier gobierno debe intentar por todos los medios negociar, buscar soluciones, intentar que esto no ocurra, porque si no sé que sería un verdadero caos, un verdadero drama. También dentro de lo que estamos hablando, y seguimos hablando, como veíamos antes, de las viviendas de protección oficial o de los diferentes tipos de vivienda pública, vamos a decir, ¿no? Ya vamos a ver diferentes tipos y la variedad que hay en cuanto a vivienda pública. Si vemos, tenemos... perdón, antes de empezar con vivienda pública, quiero el abrazo virtual, trabajo social, un abrazo virtual para ti, ¿vale? Con todo mi cariño, y gracias por seguirnos, y te lo has ganado con tus 500 puntos. Vale, ahí lo tienes. Decía, vamos a hablar de los diferentes tipos de vivienda pública que hay ahora mismo, ¿no? en España. Hablamos de las viviendas de protección oficial, que son las más antiguas, las más conocidas, ya os decía, ¿no? Y fíjate que surgieron a principios de los 60, incluso anterior, que cuando os decía la ley de casas baratas, ¿vale? Que fue como la precursora de todo esto. Pero fijaos, en esta nueva ley de 2018-2021 ya no incluyen las viviendas de protección oficial, porque fijaos, la construcción se vino abajo, ya no hay vivienda pública, digamos, suficiente como para poder ofertar este tipo de vivienda. Pero toda la vivienda pública se denomina así porque tiene que cumplir una serie de condiciones, ¿vale? En el caso de las viviendas de protección oficial, os decía que, bueno, todo tiene que ver con el precio máximo a la que puedes vender y con la cantidad de años que tienes que habitar en ellas y no la puedes vender, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en la vivienda de protección oficial que tenemos aquí, la VPO, de que nos sonará a todos, nos dice que por ejemplo, la superficie máxima construida no puede exceder de 90 metros cuadrados y tiene que ser destinada a vivienda habitual. Es decir, no puede ser una segunda residencia. Si tú ya tienes una vivienda en propiedad, no podrías acceder a una vivienda de VPO. ¿Vale? Y tienen un plazo diferente, porque hay varios tipos de VPO, en las cuales no puedes vender. Tiene que ser exclusivamente para lo que has comprado, que es para tu residencia. Claro, con esas condiciones que te ponen para venderte la vivienda, tienes, digamos, unas ventajas, y es que la vivienda es más barata, porque hay unos precios límites en los que el vendedor no puede excederse, ¿vale? Luego, dentro de las VPO había diferentes fórmulas, había 3 fórmulas, ¿no? La de precio tasado, la de precio... Bueno, no la recuerdo bien, no os voy a mentir, me acuerdo de la de precio tasado. Pero luego tenemos en la actualidad
más tipos de vivienda pública, ¿vale? Viviendas de protección pública sería uno de los tipos, las VPP, que nos dice que en este caso la Administración es la que se encarga de la compra del suelo, la financiación y la comercialización de las viviendas, que por lo general están sujetas a sorteo público. Esto también ha sido una tradición, a sorteo público entre las personas que quieran acceder a ese tipo de vivienda de protección pública y que reúna los requisitos y condiciones que se tienen que tener para ello, ¿no? Entonces puedes acceder, se hace un sorteo y si te toca una vivienda en ese sorteo, se adjudica y tú la tienes que pagar, evidentemente, o alquilar. Entonces, como en el caso anterior de protección oficial, tienen una superficie limitada que suele superar los 100 metros cuadrados y limitaciones en materia de acceso o venta, igual que decíamos en las de VPO. Luego tenemos la vivienda de protección pública básica, que es otro tipo de vivienda pública, ¿vale? Su principal señal de identidad es que la superficie máxima construida no puede exceder los 110 metros cuadrados y la protección tiene 20 años, tiene una vigencia de 20 años. 20 años que tú estás obligado a vivir en ella, que no la puedes ni alquilar ni vender, tiene que ser tu vivienda, ¿vale? A los 15 años sí puedes pedir un permiso especial para venderla, cuando ya han transcurrido 15 años hasta los 20, y a partir de los 20 ya queda como vivienda libre, ¿vale? Esas son un poco. Luego nos están hablando de los recursos económicos que tienes que tener. Voy atrás en la vivienda, en la VPO, y ingresos máximos inferiores a 5,5 veces el IPREM o a 2,5 para viviendas de protección oficial. En vivienda pública no nos dice nada del IPREM y en la básica teníamos, bueno, también en la pública básica tiene un precio máximo legal de venta, no se puede exceder de ahí con todas las condiciones que decíamos. Y las viviendas de protección pública de precio limitado, VPPL, que es otra fórmula, nos dice que puede haber las viviendas pueden llegar hasta 150 metros cuadrados construidos y que en lo que respecta a los ingresos familiares el límite máximo ascendería a 7,5 veces el IPREM. Ahora hablaremos del IPREM también, ¿vale? Y luego estarían otro tipo de vivienda pública, que es viviendas con protección pública para el arrendamiento, en este caso para alquilar, y completan las tipologías más populares de las viviendas protegidas, ¿vale? Estas son directamente para alquiler. ¿Qué ocurre aquí? Todo este tipo de vivienda pública, como estamos viendo, no es que sea propiedad de la administración pública. En el primero de los casos, como veíamos aquí, en la vivienda de protección pública sí, ¿no? Porque el suelo es de la administración, se gestiona, se compra o se vende, todo por parte de la administración. Pero en los siguientes casos, en el resto de casos que hemos visto, puede tener o normalmente lo que es que los constructores, las personas que van a construir un edificio, las viviendas, solicitan, digamos, esta modalidad pública básica, pública de precio limitado o cualquiera de las que hemos dicho, y entonces se adaptan a las condiciones que ponen, luego venderlas a un precio razonable, no exceder de tal, y es una venta privada absolutamente, ¿no? Compraventa o alquiler privado, siempre respetando la normativa, ¿vale? Ellos también tienen una serie de ventajas, evidentemente. Bueno, hablamos un poquito del IPREM también, el IPREM que lo acabamos de ver. El IPREM, ¿qué es? Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es un índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o subsidios de desempleo. El IPREM, digamos que es un poco el índice sobre el que medimos nuestros ingresos y con eso nos va a permitir acceder a ayudas, al desempleo, a una vivienda, a la adjudicación de una vivienda. Entonces, fijaos, ¿no? Tenía por aquí, bueno,
Si hablamos en el año 2021, el IPREM mensual está fijado en 564, digo en general, ¿vale? 90, en un año de 12 pagas 6.778,80 y en el anual de 14 pagas en 7.908. Vale, vamos por ejemplo a el IPREM para vivienda pública. ¿Vale? Para vivienda pública. En la vivienda pública, como decíamos, de precio limitado, no superar 5,5 veces el IPREM anual, y en la vivienda pública básica no superar 7,5 veces el IPREM anual. ¿Vale? Aquí vuelven a recordarnos los tipos de vivienda que hay y vemos cuáles son los ratios o los indicadores que no podemos superar en cada uno de los casos. Vale, y con esto se calcula y es uno de los requisitos que te exigen para poder acceder a un tipo de vivienda pública. Luego en la realidad siendo más o menos conscientes de lo que hay, cuando hablamos de vivienda pública y estamos hablando de familias vulnerables, en familias con escasísimos ingresos, tampoco pueden acceder a ella con los precios que se estaban o que se están dando, ¿vale? Porque casi con la bajada en el mercado inmobiliario que hay ahora mismo, la vivienda pública se equipara en precios a la vivienda normalizada que hay, que nos podemos encontrar de cualquier particular o de cualquier banco. Incluso en los bancos podemos encontrarla más barata todavía. Con lo cual tampoco es una medida tal y como se está aplicando que pueda solucionar o que pueda paliar algunas de las necesidades. Hago un inciso, perdonadme, me pregunta Gabriel. Una cosa, sobre Talavera, ¿cómo estamos? Sobre las viviendas públicas y viviendas de protección oficial, ¿se invierte en que las personas con menos recursos accedan a la vivienda? Mira, ese es uno de nuestros gravísimos y grandísimos problemas que nos encontramos, que no podemos dar solución a las personas que vienen aquí donde ya tienen una orden judicial, que les van a desahuciar, que les van a desalojar, que se va a producir el lanzamiento, y es que no tenemos viviendas. Es decir, nosotros hablamos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hablamos con el Ayuntamiento y no tienen viviendas, están todo el parque inmobiliario que tenían lo tienen ya adjudicado desde hace mucho tiempo. Cuando tú quieres acceder a una vivienda pública, tienes que inscribirte en el registro de vivienda. En nuestro caso, en Castilla-La Mancha, pues en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que va directamente a Fomento. Y tú estás ahí apuntado. Pues hay personas que llevan años apuntados en la bolsa y no se les adjudica una vivienda porque no hay desde hace años. Entonces, por eso decía que hay que encontrar soluciones y es que sí que hay soluciones posibles, pero hay que negociar con bancos, hay que negociar con Sareb, que veíamos hace un momento, hay que negociar con fondos buitres, hay que negociar pero desde una perspectiva de interés público, de interés común de la ciudadanía. Es decir, vale, esto es muy típico, muy tópico, voy a caer en el tópico, pero es que realmente me remueve las tripas, ¿no? Es decir, el rescate bancario que se produjo en el año 2008, 2009, 2010 y en adelante fue sin ninguna contraprestación. Es decir, para que no nos quedáramos sin nuestros ahorros y demás, fue la versión o la excusa o la argumentación que dieron, había que rescatar a los bancos. Bueno, pues ahora que los bancos devuelvan también aquello. Ahora rescatarnos a los ciudadanos, que somos los que tenemos los problemas, ¿no? Y en esa situación yo me pondría a negociar para toda esa cantidad de vivienda vacía que hay ahora mismo, que ni se alquila ni se vende, que se pueda gestionar para vivienda social. Y creo que hay recursos de sobra. Lo que no sé si es
una cuestión de voluntades, de intereses creados, de gestión política, de gestión económica. Yo entiendo que es complejo, ¿vale? Hablar por hablar es fácil. Esto es más complicado de lo que yo puedo llegar a entender, pero hay que moverlo, hay que hacerlo. Me alegró mucho leer la noticia en la cual las políticas de vivienda quieren negociar con Sareb. Es un paso, pero vamos a ver en qué condiciones, qué tipo de negociación. Vamos a ser serios todos y vamos a pensar en la sociedad. Es decir, a medio o largo plazo tenemos que darnos cuenta que un banco sin los ciudadanos o con una economía pobre, escasa, con ciudadanos viviendo en la calle, no van a ser clientes vuestros, ¿vale? Vamos a ser fríos, calculadores y muy pragmáticos. Y los políticos están para eso, es decir, el interés común está ahí, el objetivo común está ahí, que es la ciudadanía. Pues vamos a ver cómo se resuelve eso, hombre, que apostamos por vosotros y apostamos por personas que tienen que gestionar los problemas, ¿vale? Gestionar un gobierno cuando la salud es buena, pues bueno, no es fácil, pero es más asequible. Ahora, cuando viene lo difícil, lo importante es estar a la altura, ¿no? Y yo confío plenamente en las personas que estén en el gobierno en el momento que sea, porque para eso hay una mayoría de ciudadanos que les han votado, sean del color que sean. Así que confiemos, perdón, en que las políticas sociales, las políticas de vivienda nos den también tregua a todo esto que estamos viviendo, nos den un poquito de margen. Bueno, con eso intento responderte a tu pregunta, Gabriel, y nada. Y bueno, quiero seguir ahora, vamos a meternos con algo que es también bastante interesante, yo creo, que es con el precio de la vivienda en España. Ya dejamos un poco la vivienda pública, ahora vamos a ir... Vale, decía que vamos a ir a la vivienda privada, ¿vale? A la vivienda privada vamos a ver cómo andan los indicadores, los precios, etcétera, para también tener una valoración. En cuanto a el precio de la vivienda en España, esta información viene de TINSA, que son unas empresas que se dedican a las tasaciones, ¿no?, de la vivienda. Llevan años y son expertos. Bueno, vamos directamente. Vamos a ver estas gráficas interesantes, yo creo. Estamos hablando de la evolución del precio de la vivienda en España. Y fijaos, en 2001, perdón, y en el primer trimestre, las Qs, vamos a traducirlas como trimestres, fijaos en qué precios andaban, ¿vale? A 800 euros metro cuadrado, estamos hablando de una media en toda España, ¿vale? En 2003 ya subimos a 1.055 euros metro cuadrado, vamos viendo que el punto álgido fue en 2007, con un precio medio, perdón, de 2.044 euros el metro cuadrado. Multiplicar y veis, un piso de 90 metros cuadrados por 2, pues sale. Y estamos hablando de precios medios. No hablo de ciudades como Madrid, Barcelona y tal, que se disparaban a precios desorbitados, pero en las pequeñas ciudades, incluso en poblaciones de menos de 50.000 habitantes o de 10.000 habitantes, también hubo un boom exagerado. Fijaos el bajón que vamos pegando y ya en 2015 llegamos aquí, ¿no?, al punto casi más bajo de todo. Mantuvimos esa situación y ahora parece que hay un repunte en el precio de la vivienda, que para el que quiera vender le viene bien y para el que quiera comprar pues podía caer un poquito más, pero estamos hablando de economía, estamos hablando de necesidades sociales, entonces todo tiene que tener un ajuste al máximo, ¿vale? Fijaos la variación interanual en el precio de la vivienda en España. Si este es el coste cero, o sea, el equilibrio, ¿vale?, de la vivienda, cómo se disparaba en los años del boom inmobiliario,
qué bajonazo pegó porque estaba fuera del coste, vamos a decir, el coste justo, ¿vale? Aquí subió un poquito y en 2021, 2020, esto es la pandemia pura y dura, bajó otro poquito y ahora vuelve a repuntar, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. Fijaos, esto es en España, pero podemos buscar no, estas comparaciones vamos a ver en diferentes comunidades. Vamos a buscar en Toledo, por ejemplo, ¿vale? O en Castilla-La Mancha. Para hacernos una idea de en qué punto estamos. Bueno, pues voy a buscar Toledo. Vale, me pide que elija una comunidad. Vale, la tengo que ver por aquí. Por ejemplo, vamos a buscar Castilla-La Mancha y luego bajamos a Toledo si queréis para hacernos una idea de en qué punto estamos nosotros, ¿vale? Castilla-La Mancha. Y ahora buscamos. En Castilla-La Mancha vamos a ver cómo está el precio de la vivienda ahora mismo. Fijaos, estamos en el segundo trimestre de 2021, tenemos el precio medio de la vivienda en Castilla-La Mancha a 823 euros por metro cuadrado. Luego, evidentemente, hay que ver las diferentes variables. No es lo mismo un piso que otros. Están las calidades de la construcción, está la ubicación, en qué barrio está el estado del edificio, si está deteriorado hay que reformarlo de la vivienda, si está en perfectas condiciones para entrar a vivir. Todo eso hay que mirarlo, ¿vale? Pero una media de 823 euros por metro cuadrado. Eso es ahora mismo en la actualidad. ¿En qué punto estamos? En Castilla-La Mancha. Fijaos que las gráficas de la evaluación interanual del precio más o menos se mantiene como la media de España, con algunas variaciones, ¿vale? Pero estaríamos, pues eso, aquí. Y vamos a ver ya Toledo. Toledo, como a nosotros nos interesa la provincia de Toledo, ¿vale? A ver en qué punto estamos. Toledo provincia. Ay, perdón, he puesto Teruel provincia. Vuelvo a buscar. Me he adelantado. Voy a tener paciencia. Toledo provincia, ahora sí. Vamos a ver el precio medio de la vivienda que tenemos ahora mismo en Toledo. Que bueno, fijaos cuál es la evolución de 2001, el pedazo de subidón que pegó aquí, la curva como baja, y en la actualidad estamos un poquito más bajo que la media de Toledo, en 776 euros por metro cuadrado. Fijaos que ha habido un repunte, estamos ahora mismo repuntando otra vez, ¿vale? Pero sí que ha llegado a estar, pues mira, uno de los puntos más bajos, a 713 euros por metro cuadrado. Como digo, es un indicador, no es más. Luego hay que ver el estado, la ubicación, el lugar, etcétera, ¿vale? Aquí hablamos de máximos y mínimos. Bueno, pues esa es un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo en la provincia de Toledo, ¿no? Que podríamos extrapolarlo a Talavera, que también tenemos aquí información exclusiva. Stream Elements, la vivienda es un derecho que carece de protección legal, con lo que el gobierno debe empezar a realizar normas para que toda la ciudadanía tenga acceso real a la vivienda. Absolutamente de acuerdo. No tengo nada que decir en este sentido. Hay que regular los alquileres, hay que regular el acceso, hay que regular
los precios, incluso, a ver, ahí no me atrevo a decir porque me pueden acribillar y yo tampoco soy economista, no sé qué consecuencias puede tener eso o no, pero sí que lo valoro como una posibilidad, o por lo menos dejar vivienda libre al precio que quieran marcar los propietarios y los vendedores, es la ley de mercado, yo te pido, tú me ofreces, llegamos a un acuerdo, no, bajo el precio porque está muy alto o lo subo porque se vende muy bien en esta zona, ¿vale? Libre mercado, pero luego también esa protección social que tan necesaria es y esas viviendas públicas que estamos diciendo que son absolutamente necesarias y que no hay ahora mismo. No hay ahora mismo en Talavera, en Toledo, en Castilla-La Mancha en general, es que no hay, o sea, cuando digo no hay, puede haber un porcentaje ínfimo, mínimo, pero suficiente para todos los que lo necesitan, evidentemente no. ¿Vale? Luego también hay otro tipo de ayudas, las ayudas al alquiler, pero que tampoco son ni una solución, ni siquiera para poder adquirir una vivienda, porque luego nos encontramos en otra situación que esto es esa pescadilla que se muerde la cola y lo que a nosotros ya no sabemos, ¿no? Es darnos cabezazos contra las paredes. Cuando, por ejemplo, conseguimos que una familia que no tiene ingresos, vamos a ubicarnos, una familia con menores a cargo, vamos a poner 2 hijos, no quiero exagerar ni quiero dramatizar, matrimonio con 2 hijos, no tienen ingresos, los 2 están en el paro. Creo que no es una ficción, es una realidad totalmente, ¿vale? Decía, vamos a imaginarnos esa situación. Ahora, no tienes ingresos, vamos a intentar conseguir una ayuda a la vivienda. Conseguimos una ayuda a la vivienda, X cantidad, ¿vale? Que puedes utilizar para ello. Vamos a buscar un piso, vivienda pública hemos dicho que no hay, pues vamos a la privada, vamos a una inmobiliaria, he visto un piso asequible que me gusta, que puedo optar a alquilarlo, llego a la inmobiliaria y lo primero que me piden es o un contrato, en muchos casos indefinido, o un aval económico para asegurarme que me vas a pagar. Con lo que traes no te voy a alquilar ninguna vivienda. Entonces estamos otra vez en las mismas, ¿vale? Es una situación muy compleja, muy delicada, muy difícil para resolver con las herramientas que tenemos ahora mismo y que necesitamos invertir tiempo, dinero, recursos, personas, especialistas que piensen, que sepan, que negocien, que actúen ya, que es que vamos a tener una situación muy dramática. Si es que no me canso de decirlo, si ahora hay problemas, dentro de un tiempo va a ser impresionante. Mon DJ, bienvenido, buenos días. Te doy las gracias, ¿vale? Por estar aquí con nosotros, por la suscripción y nada, y bienvenido. Y ojalá te tengamos aquí todos los días que emitamos en Twitch y nada, y es un placer recibir a tanta gente como, como está diciendo por ahí Gabri, se ha suscrito, un primer suscrito, Yuju, bien. Y como decía, bienvenido y nada, encantados de contar contigo. Vale, por último, quiero ya, después de esta reflexión que estoy compartiendo con vosotros, es una reflexión en voz alta, ¿vale? Simplemente quería mostraros también una noticia, una noticia que tengo aquí de la Tribuna de Toledo y vamos a aterrizar ya en la vivienda en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, ¿vale? Y con esto pues vemos un poquito cuál es esa panorámica que hay. Decía el precio de la vivienda son un 6,8 en el último año, bueno, hay una estimación un poquito arriba, un poquito abajo con lo que os decía. El mercado refleja una mejoría de valores. A ver, esto es bueno y no tan bueno, es bueno para la economía. Hay muchos propietarios que tienen vivienda o que tienen vivienda alquilada, ojalá
todo el mundo pudiera pagarla y ojalá el propietario ganara dinero porque el inquilino le puede pagar y eso significa que también tiene trabajo. Eso es una economía saludable en el mundo en que vivimos, ¿no? Y en nuestro sistema socioeconómico en el que estamos. Pero también, como decía, es una mala noticia el que suba el precio de la vivienda para personas que ya tienen mucha dificultad de acceso o que están invirtiendo del 30 al 50 o más por ciento de su salario, de sus ingresos. ¿Vale? Por eso dice aquí la Tribuna de Toledo que estos datos son perfectamente extrapolables a Talavera, que ha crecido la vivienda de segunda mano, ha crecido un 6,8% en el último año, situándose, fíjate, en Talavera de media a 732 euros el metro cuadrado en el mes de junio, recientito. Y esto ya os digo que luego tiene que ver con muchas otras variables sobre el estado de la vivienda, la ubicación de la vivienda, en qué zona está, cómo está, si los años de construcción que tiene, si es más o menos nuevo, si ya tiene más de 50 años, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como una media. Entonces, para que veamos cómo está. Fijaos, 732 euros metro cuadrado. Voy a hacer un cálculo rápido, ¿vale? 732, a ver si quiere ahora. 732, voy a tirar de calculadora. Y vamos a poner una vivienda 732 de 90 metros, que tampoco es nada del otro mundo, por 90 metros cuadrados. Pues mira, no sale nada mal, porque sí, estaríamos hablando de 65.880 euros, 66.000, fíjate a cómo estaba, o sea que no sale nada mal comparándolo con el momento álgido que hablábamos de 2008 y demás. Pero fíjate, volviendo otra vez, y quiero hacer una comparativa, volviendo al tema de vivienda, de las tasaciones que hay ahora mismo, de las estimaciones, vamos a ver Madrid. Vamos a ver Madrid porque ahí nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando y que Madrid tiene muchísimos millones de habitantes, que Madrid está sufriendo la crisis como todo el mundo, si no más, ¿vale? Y vamos a ver en qué nos movemos aquí. Madrid capital, precio de la vivienda, vamos a ver, hemos dicho 732 en Talavera de la Reina. Aquí nos ponemos en, no me lo puedo creer, 3.088 euros el metro cuadrado en Madrid capital. Estoy hablando de comprar vivienda, pero esto, claro, también se extrapola a alquileres. No me lo puedo creer. 3.088. Entonces, si decíamos que en Talavera sale a 68.000 euros una vivienda de 90 metros, estableciendo una media, 65.000 euros, en Madrid, madre mía, 3.088 por 90 metros cuadrados también, 277.920 euros una vivienda de 90 metros cuadrados en Madrid capital, de media. Madre de Dios, pues entonces fíjate de qué estamos hablando. Es que no me lo puedo creer, 3.088, pero esto es un sueldo, o dos. Necesitan trabajar el matrimonio, la pareja o hasta el hijo para poder, madre de mi vida. Por eso decía que hablábamos de precios medios, pero nos vamos a Madrid o vámonos a Barcelona. Venga, que ya estoy trasteando aquí y con vosotras y con vosotros, pero es que, madre mía, Barcelona capital. 3.088 en Madrid, hemos dicho. Barcelona capital, 3.359, más todavía cuesta de media una vivienda en Barcelona, Barcelona capital. Pues fijaos en que nos estamos moviendo, Dios mío, y aquí cuando estaba en su punto álgido, ¿a cómo estaba? A 4.441, es decir, encima ha bajado. Y lo más bajo que ha estado ha sido en el año 2013, claro,
2.294. Es una barbaridad la vivienda. No, se está haciendo imposible. Es casi, madre mía, fíjate en qué niveles estamos moviendo, no sé, es complejo. Entonces, claro, los alquileres en Madrid pues, están a precio de oro. Y bueno, pues con este repaso yo me quedo un poco en shock, pero nos hemos acercado a la realidad. Pregunta, ¿la vivienda es un derecho que carece de protección? Bueno, sí, esto ya lo hemos visto y evidentemente, fijaos, con estos precios, a ver quién tiene acceso a la vivienda. El que tenga trabajo en Madrid ya puede tener un buen trabajo, si no, se gasta todo el sueldo en alquiler. Es imposible, es impresionante, ¿no? Y el que quiera comprar pues ya puede tener recursos y además con una perspectiva de futuro importante para poder pagar el préstamo, para poder pagar aquello en lo que se vaya a meter. Y como decía, va por barrios, va por zonas, pero esto es una media que a mí me deja impactado. Bueno, pues en este punto lo dejamos, si os parece. Espero que haya sido interesante, que os haya podido aportar algo. A mí me apasiona todo este tema en el que nos estamos metiendo, un poco llevados por el proyecto, por la necesidad de la gente. Vamos viendo, buscamos leyes, buscamos recursos, buscamos vivienda social, buscamos ayudas, buscamos todo tipo de cuestiones y la conclusión es que faltan recursos por todos los sitios. Es decir, y no es una crítica, es una realidad. Habría que gestionar los recursos que tenemos para todo y dedicar más a lo social o tal. No soy quien para decirlo, pero sé que faltan, porque luego otras partidas presupuestarias que se dirigen a un sitio y a otro, no sé cuáles son las necesidades, las prioridades y demás. Pero si no es prioridad una familia que se va a quedar en la calle, dime tú lo que es, ¿no? La sanidad, por supuesto, la educación, por supuesto, pero las urgencias y las emergencias también hay que atenderlas, también en lo social. Es una reflexión que comparto y que bueno, que estoy encantado de haber compartido con vosotros este tiempo, estos momentos y gracias por escucharme y gracias por vuestra atención. Así que sin más, un saludo para todas y todas y si no pasa nada nos vemos el jueves que viene.